Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, te quiero dar gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, porque yo sé que son millones de bendiciones y las que vienen para nosotros también, yo sé que son maravillosas. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. Si quieres comunicarte conmigo, tener alguna lectura personalizada, lo puedes hacer a través de un link que hay en la descripción del video. De WhatsApp, y bueno, si quieres que ore por ti en los comentarios del video lo puedes hacer y yo con mucho gusto respondo en la menor brevedad posible. También te quería comentar que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. También te quiero invitar, cariño mío, a que te suscribas al WhatsApp, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También que me sigas en Facebook e Instagram. Y por supuesto aquí. Si esta lectura no resuena contigo, mis amores, el día de hoy, bueno, déjenla pasar. Vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy. Te dice, tú puedes ser tu propio caballero. Mira, te está diciendo que tú tienes el valor, tienes las herramientas, tienes los recursos, tienes el conocimiento para salir adelante tú mismo de aquella situación en la cual te encuentras sumergido o sumergida en este momento. Sí, puedes buscar ayuda, puedes buscar información en otra parte, pero tienes que saber que al final eres tú quien toma la decisión de lo que sucede o no sucede con tu vida. Entonces, bueno, si tú también estás convencido de esto, escribe yo soy quien escribe mi historia en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante están en una relación, no importa si estás en contacto cero. Recuerda que también podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Lo que está sintiendo por ti esa persona especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial en este momento es algo bastante, no diría confuso, es algo, más bien algo concluyente. Es una persona que ya no tiene esos sentimientos que solía tener por ti. Te está manipulando, te está demostrando tal vez un cariño que la verdad no es para nada sincero. Es una persona de la cual tú tienes que tener bastante cuidado. Igual tú, yo creo que has visto a esta persona que está como ansiosa, como angustiada, como que algo le pasa, como si algo estuviera escondiendo. Bueno, es por esa situación. La verdad es que es una persona que no ha sabido ser muy honesta contigo. Te ha mentido, te ha dicho bastantes cosas que yo creo que tú ya te has dado cuenta realmente qué es lo que sucede con esta persona y simplemente estás confirmando en este momento lo que está sucediendo en tu relación. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Mira, esta persona espera que seas tú el que dé el primer paso como te digo, para cometer un error en la relación de ustedes, para poderte echar a ti la culpa de que realmente las cosas se terminaron fue por ti. Tu persona especial cree que tú estás, que te tiene confundido, confundida, que mejor dicho, que estás como que viendo por los ojos de esta persona, que no tienes absolutamente nada claro. Y si en este momento te pusieran a escoger, a definir si seguir o continuar la relación, yo creo que tú tomarías la decisión de continuar, porque al parecer como que no estás viendo nada claro. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, la infidelidad de esta persona se va a hacer evidente, va a salir a la luz todo aquello que ha estado haciendo esta persona. Esto va a ser en medio de una discusión bastante fuerte. Inclusive es una discusión en medio de los cuales van a intervenir personas que tú pensabas que estaban de tu parte y te van a dar la mala sorpresa de que realmente están de parte de esta persona. Bueno, también me están diciendo las cartas en este momento que hay un par de amigos tuyos, que realmente son buenos amigos tuyos. Muy seguramente alguien relacionado con tu ámbito empresarial o laboral, alguien que está muy relacionado con cuestiones de tu trabajo, son buenos amigos tuyos y que van a ser un respaldo para este momento difícil que tú estás viviendo. Bueno, vamos a ver qué te aconsejan los angelitos el día de hoy para ti que estás en esta relación. Mira, te dice que lleves justicia
justicia al inocente. Bueno, al parecer el inocente en este caso eres tú, o sea, tú estás viendo las cosas, estás viendo la realidad de las cosas, estás viendo lo que sucede. Bueno, es el momento de que llega la justicia para ti, para que la verdad veas las cosas claras, para que puedas tomar una decisión firme para poder seguir adelante con tu vida, no con esta persona, porque esta persona definitivamente te está engañando. Entonces, bueno, escribe en los comentarios del video, llega la justicia para mí y también para esta persona, porque la verdad es que el karma que se está haciendo no es muy bueno. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, la verdad es que ¿cómo te digo? Tú ya sabes la situación, pero le estás dando muchas largas para concluir esta relación con esta persona. Bueno, y es lógico, es loable. Al parecer tú has tenido bastantes sentimientos buenos con esta persona. Has tenido ganas de seguir adelante, de construir una familia, de tener hijos, inclusive de hacer empresa, de hacer de todo con esta persona, seguir adelante, pero la verdad es una ilusión vana, el tarot egipcio me dice que no alargues más la situación, más vale al mal paso darle prisa y seguir adelante con tu vida. Vamos a ver qué te dice las hadas el día de hoy. Dice que ven a casa por ti. Bueno, este es el momento de que te cuides tú mismo, de que vayas donde personas que realmente te quieren, y tal vez familia, tal vez papá, mamá, cualquier persona que sea una figura de protección para ti. Bueno, te están invitando a que vayas donde esas personas y les cuentes qué es lo que te está sucediendo, porque son personas que te van a respaldar, para que tú tomes la decisión de dejar a esta persona con la que te encuentras en este momento. Es alguien que realmente no te merece, es alguien que realmente ha visto solamente por él o por ella, y en este momento, bueno, está a punto de caérsele la máscara, está a punto de caérsele todas las mentiras que te ha dicho, todo el daño que te ha hecho pasar. Bueno, también está a punto de que lo pagues. Va a llegar el momento en que esa persona te va a ver a ti recuperado o recuperada, saliendo adelante, progresando en todos los aspectos de tu vida, y va a querer volver contigo. Pero la verdad es que en ese momento tú ya vas a tener el corazón en otro lado. Entonces no te desesperes en este momento. Vienen cosas maravillosas para ti, vienen cosas buenas para ti. Te recomiendo en YouTube una técnica llamada tijeras de podar. Bueno, lo puedes hacer, mi querido amigo y amiga. Bueno, vamos a ver qué nos dicen ahora las cartas para las personas que están solteritos y solteritas. Vamos a ver. Bueno, estás en una época bonita, en una época de superar dificultades, en una época que la verdad estabas pasando bastante mal, inclusive emocionalmente. Había situaciones que te habían estado teniendo bastante bajoneada, y bueno, llega una buena época para ti, una época bonita para ti. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, vas a tener como ciertas discusiones, ciertos encontronazos con personas que necesariamente la vida va a comenzar a alejar de tu panorama, de tu círculo social, de tu círculo emocional e inclusive círculo económico, porque son personas que realmente son egoístas, solamente ven por ellos mismos, y personas bastante superficiales que lo único que quieren es estar contigo en el momento bueno, pero en el momento de dificultades, de problemas, bueno, yo creo que los vas a ver como a 10.000 kilómetros de distancia tuya. También me dicen las cartas en este instante que debes tener cierta prudencia con encuentros sexuales, porque podría estarse presentando un embarazo no deseado. Te están diciendo también las cartas en este momento que hay estas personas que te digo que la vida te va a comenzar a alejar de tu panorama. Bueno, lo vas a tener que hacer con firmeza y con convicción de que realmente es para tu bien. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Dice que no falles a tu palabra. Bueno, hay algo que tú te has prometido a ti mismo, a ti misma, de no volverlo a hacer, tal vez alguna actividad, tal vez, no sé, alimentarte bien,
dejar tal vez ciertos vicios, ciertas costumbres que tú sabes que te perjudican. Bueno, no falles a tu palabra contigo mismo y tampoco con otras personas. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, esos amigos que te digo, o sea, yo lo que estoy viendo ahí que son personas que a ti te sacan, como decimos acá en mi país, te sacan la piedra. Te sacan el bloque, te exasperan, te ponen de un mal genio, te ponen mal definitivamente. Son personas que tienes que sacar de tu entorno porque estas personas no van a cambiar, van a seguir en la misma tónica que han sido siempre y al contrario de ayudarte te van a perjudicar. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Dice que pienses en el aquí y en el ahora. Tal vez estás muy nostálgico por cosas del pasado, por cosas que tú sientes que ya no van a volver. Bueno, ya deja esas cosas en el pasado, recuerda con cariño a las cosas buenas y bueno, las cosas malas tratas de perdonarlas, pero tienes que vivir el aquí y el ahora. Ya sabes que si vives mucho en el pasado te vas a deprimir y si vives mucho pensando en el futuro, bueno, te vas a llenar de una ansiedad bastante tremenda que no te va a permitir disfrutar lo que estás viviendo ahora, ya tu presente. No pierdas tu presente por estar pensando tanto en tu pasado, mi querido amigo y amiga. También me dicen las cartas el día de hoy que una persona de tu pasado efectivamente sí va a volver. Sí va a volver, pero esta persona no viene con buenas intenciones. Entonces es mejor que pongas en marcha, actives tu intuición para que, bueno, digas que no en el momento que lo vas a necesitar decir que no. Bueno, ha sido la lectura para los solteritos y solteritas. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento preguntan por su economía. Bueno, con relación a tu economía, las cartas me están diciendo en este momento que tienes que ser muy prudente, sí, o sea, tal vez tienes mucho afán por querer conseguir cierto dinero, ciertos recursos que te hacen falta en este momento, pero las cartas me dicen que no pierdas la esperanza, te estás sintiendo muy solo, muy sola, capoteando tal vez situaciones que tal vez otra persona bueno, no podría ser pareja, tal vez podría ser pareja, perdón, o un socio, un amigo, alguien que debe estar como a tu lado, luchando hombro a hombro, pero te han dejado solo, te han dejado sola en esta situación. Las cartas me dicen también que en un futuro más bien cercano viene la solución de los problemas, pero tienes que perseverar, no vayas a asustar, no aflojes, ya no te desanimes. Si te sientes desanimado en algún momento, bueno, pégate de tus divinidades, de tus guías espirituales, a algún deporte, descansa, come bien, bueno, haz cualquier situación, si puedes irte al mar para que te puedas relajar y tomar buenas decisiones, pero no bajes los hombros, estás próximo a conseguir todos aquellos sueños y anhelos que tú siempre has querido, pero las cartas también me están diciendo que es que tú no tienes muy claro qué es lo que realmente tú quieres. Bueno, con respecto a tu economía, o sea, lo único claro que tú tienes es que quieres tener recursos, ya, que quieres tener recursos, no solamente para ti, sino para las personas que tú quieres, que tú amas, pero al parecer como que no tienes muy claro hacia dónde dirigirte para poder conseguir esos recursos. Mira, te va a llegar una propuesta, pero es algo no muy legal, ¿ya? Es algo no muy legal que te podría traer problemas después. Más bien, hazte un proyecto, fíjate bien qué es lo que realmente tú quieres hacer y comienza a conseguir los recursos financieros, intelectuales, de logística, todo, y comienza a dar pasos, no importa si son grandes o pequeños, pero comienza a dar pasos ahí, no quedes esperándote que todo suceda de una sola, no, porque la verdad es que todo es paso a paso. Te están diciendo los ángeles que tu pareja te dará paz. Bueno, cuenta con esa persona que está al lado tuyo, que es tu compañero de vida. Si no tienes compañero de vida, bueno, existe un amigo o amiga que la verdad es como tu alma gemela. A pesar de que no tienen ningún tipo de vinculación amorosa, es alguien que a ti te entiende, que realmente te quiere y que te podría dar una voz de aliento y tal vez incluso poderte ayudar económicamente. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me dice acerca de esto, o sea, problemas y dificultades, sí, con relación a la economía, pero yo creo que es que tú estás esperando demasiado de ciertas personas y estas personas solamente están interesadas en sí mismos, en su propio
en su propia utilidad. Vamos a ver qué te dice en las hadas el día de hoy. Mira, te dicen que tu potencial es infinito. Cree en ti mismo, cree en ti misma y ponte tú las pilas y haz tu propia empresa, haz tu propio negocio, que tú tienes el potencial para poderlo realizar. Bueno, no creas que solamente con otras personas lo puedes hacer. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.